1. La sombra en la plaza. Mae, yo no sé en qué momento pensé que era buena idea quedarme en la plaza después de las 10. En los pueblos, cuando el reloj marca esa hora, ya no queda ni el perro más valiente afuera. D.A., la vara es que me senté en una banca a matar el rato, todo tranquilo, cuando empiezo a sentir esa cosa rara, como cuando uno sabe que lo están viendo. Vuelvo a ver para la iglesia y veo una sombra parada debajo del farol. No se movía, Mae. Ni un paso. Yo pensé, seguro es algún borracho. ¿Pero qué va? La sombra estaba demasiado quieta. Caminé un toque para hacerme el valiente, y esa vara se movió también, pero sin hacer ruido. Ahí sí se me frunció todo. En el pueblo uno crece oyendo historias de espantos, y en ese momento me acordé de todas, hasta de las que me inventaron para que no saliera de noche. D.A., jalé. No corrí porque me daba vergüenza, pero caminé rapidísimo. Cuando volví a ver, ya no había nada. Al día siguiente conté la historia y los rocos solo se rieron y dijeron que esa sombra sale cuando alguien anda de necio. Desde entonces, Mae, a las 10 estoy metido en la casa viendo tele. 2. El río que jala gente. En mi pueblo hay un río que todo mundo respeta. No porque sea grande ni nada, sino porque dicen que jala gente. Yo siempre me burlé de esa vara, hasta que me tocó. Fuimos varios compás a bañarnos un domingo. Todo bien, vacilando y tirándonos desde una piedra. Yo me metí más adentro porque según yo soy buen nadador. De repente sentí que el agua me chupaba hacia abajo. No era corriente fuerte, pero sí una presión rara, como si alguien me estuviera agarrando las patas. Mae, pataleé como loco. Tragué agua y todo. Uno de los compás me jaló del brazo y salí. Me quedé en la orilla temblando, disimulando para que no me vacilaran. Pero la verdad es que sentí clarito que algo me tiró. Desde ese día, cuando dicen que el río no es jugando, yo asiento la cabeza y me quedo callado. 3. La casa abandonada. Había una choza vieja al final del barrio. Siempre decían que estaba sola, pero que de noche se oían pasos. Yo, de sapo, fui con 2 primos a meternos. La puerta estaba abierta, como invitando. Todo olía a humedad y a madera vieja. Caminábamos despacio, muertos de risa nerviosa. En el segundo cuarto escuchamos un golpe seco arriba, como si alguien hubiera botado algo. Mae, nos quedamos congelados. Otro golpe. Y luego pasos, claritos, arrastrados. No había nadie viviendo ahí, eso lo sabíamos todos. No esperamos más explicación, salimos disparados, casi nos caemos en el zacate. Al día siguiente un vecino juró que en esa casa murió un señor solo, y que a veces camina revisando. Yo no volví ni a pasar por la acera de enfrente. 4. El bus de las 5. En el pueblo el último bus pasa a las 5 de la tarde. Si lo pierde, mamó. Una vez lo perdí y me tocó irme caminando por la calle vieja. La calle es pura montaña y casi no hay luz. Iba oyendo mis propios pasos cuando empecé a escuchar otros detrás. Caminaba, se oían. Me detenía, silencio. Volví a caminar, otra vez los pasos. Mae, el corazón se me quería salir. No quise volver a ver porque dicen que es peor. Seguí recto, rezando lo poco que me sé. Cuando por fin vi luces de una casa, los pasos dejaron de sonar. Nunca supe qué fue, pero ahora prefiero madrugar que volver a caminar por ahí después de las 5. 5. La fiesta en el salón comunal. En el salón comunal siempre hacen bailes. Una noche, en plena fiesta, se fue la luz. Todo quedó oscuro y la música se apagó de golpe. Se empezó a oír un murmullo raro, como si alguien estuviera llorando en una esquina. La planta tardó como 1 minuto en arrancar, pero se sintió eterno. Cuando volvió la luz, había una silla volcada en medio del salón y nadie sabía quién la movió. La gente empezó a decir que ahí antes velaban difuntos. Yo no soy muy creyente, pero esa noche nadie volvió a bailar igual. Desde entonces, cada vez que la luz parpadea en ese salón, más de uno se pone pálido. Y yo, Mae, mejor me quedo cerquita de la puerta. Kilómetro 23 donde el radio se volvió loco. Mae, esa noche yo iba manejando tranquilo por la carretera vieja rumbo al chante de mi abuela, todo normal, nada raro, solo monte oscuro a los lados y una neblina espesa que parecía sopa aguada. El radio iba sonando con música plancha porque a esa hora uno se pone sentimental aunque diga que no. De pronto el radio empezó a cambiar de emisora solo como si alguien estuviera moviendo la perilla. Yo pensé día y fijo es mala señal. Pero no, Mae, porque después de la estática se metió una voz como de señora rezando bajito. No era canción, no era anuncio, era un rezo clarito. Sentí un frío horrible en la espalda y subí el volumen para entender mejor, pero la voz se cortó y volvió la música normal. Me reí nervioso y seguí manejando. 1 kilómetro más adelante vi una cruz llena de flores secas al lado de la vía. Cuando pasé frente a la cruz el radio se apagó por completo.
No volvió a encender hasta que llegué al pueblo. Desde ese día cuando paso por el kilómetro 23 mejor apago el radio yo primero para que no me agarren de payaso. El mae que pedía ride y no dejaba huellas. Iba para la playa con 2 compas muertos de risa hablando tonteras cuando vimos a un mae haciendo señas a la orilla de la carretera. Era de noche y casi no pasaban carros. Die y nos dio lástima y paramos. El tipo se montó atrás sin decir mucho, solo que lo dejáramos en la entrada de un camino más adelante. Todo bien al inicio, pero el ambiente se puso pesado como cuando uno siente que algo no cuadra. Yo volví a ver por el retrovisor y el mae iba viendo fijo hacia el frente sin parpadear. Nadie hablaba ya. Cuando llegamos al punto que dijo frené y el mae abrió la puerta. Se bajó y caminó hacia la oscuridad. Mi compa dijo que qué raro que no dio ni las gracias. Yo bajé para acomodar una mochila y casi me da algo cuando vi que donde el mae había estado sentado el asiento estaba seco, lleno de polvo, como si nadie se hubiera montado. Ni una marca ni una huella en la tierra afuera. Nos fuimos sin decir nada. Hasta hoy ninguno quiere tocar el tema. La patrulla que nunca marcó placa. Una madrugada venía bajando de la montaña después de dejar a mi novia. La carretera estaba sola, solo yo y mis pensamientos. De repente veo luces azules detrás. Una patrulla pegada a mi bumper. Yo iba dentro del límite, así que no entendía la vara, pero igual me dio nervios. La patrulla me hizo cambio de luces y me orillé. El oficial se bajó despacio con foco en mano, pero no se le veía la cara. Me pidió licencia con voz rara como eco. Se la di y la revisó un rato eterno. Luego me dijo que tuviera cuidado en esa zona porque había muchos accidentes. Me devolvió la licencia y se montó otra vez. Arranqué y cuando vi por el espejo ya no había patrulla. Ni luces ni nada. La carretera recta sin curva cerca. Más adelante paré en una soda 24 horas y le conté al señor. Se quedó serio y me dijo que ahí hace años murió un tráfico en servicio. Desde entonces cuando veo luces azules en ese tramo mejor ni vuelvo a ver. El camión que nunca adelanté. Iba tarde para el brete y la carretera estaba lenta por un camión viejo que echaba humo negro. Intenté adelantarlo varias veces, pero siempre venía carro en sentido contrario. El camión no tenía nombre de empresa ni placas visibles, solo una lona sucia atrás. Después de varios kilómetros por fin vi espacio y aceleré. Cuando me puse a la par sentí algo rarísimo porque la cabina estaba vacía. No había chofer. El volante se movía solo y el camión seguía recto como si nada. Mae, casi me salgo del carril del susto. Logré adelantarlo y no quise volver a ver atrás. Pero la curiosidad me ganó y revisé el espejo. No había ningún camión detrás. Solo carretera limpia y el humo disipándose en el aire. El peaje que me cobró 2 veces. Volví a de visitar a unos primos y pasé por el peaje casi a medianoche. Pagué normal, el señor me dio el cambio y seguí. Unos minutos después sentí que había tomado la salida equivocada, así que di la vuelta por un retorno más adelante. Cuando regresé al mismo peaje, el mismo señor me vio y me dijo que otra vez eran tantas monedas. Yo le dije que ya había pasado hacía nada. El mae me miró serio y respondió que yo era el primer carro de la noche. Se me heló la sangre porque yo recordaba clarito haber pagado. Miré el reloj y marcaba la misma hora que antes, como si no hubiera avanzado ni un minuto. Pagué otra vez sin discutir. Cuando crucé revisé el recibo y tenía fecha del día siguiente. Desde entonces cuando paso por ese peaje reviso el reloj como 3 veces. Porque en carretera uno nunca sabe si va para adelante o si la misma vía lo devuelve sin avisar. Mae, ¿cómo explico esto sin que me tilden de loco? Hace 3 años me pasó algo que, cuando lo cuento, la gente me mira como si me estuviera inventando un cuento. Pero de verdad, lo viví. Y no estaba borracho ni drogado ni nada, ni tengo un pasado paranormal, bueno, tal vez un poco, pero eso no importa. Resulta que me estaba mudando de barrio porque la doña que tenía la casa en la que vivía me subió el alquiler como si fuera una broma. De esas que te hacen sentir que si no pagas, te vas a quedar sin techo. Yo estaba apretado de plata, mae, y necesitaba encontrar algo más barato. Entonces, encontré una casa en un barrio nuevo y quedé de ver al dueño a las 5 de la tarde para ver si le alquilaba. Pero, como siempre, llegué tarde. Total, cuando llegué, ya estaba anocheciendo y yo iba con la mente hecha polvo, buscando algo que fuera medianamente decente y no me sacara todos los ahorros. Cuando llegué a la casa, vi a un señor parado en la entrada, un tipo mayor, con cara de ser del barrio, mae, de esos que uno ve siempre en los parques jugando dominó. El mae me dijo que no había problema por la hora y que si quería entrar a ver la casa. Yo, claro, acepté sin pensarlo mucho porque ya había venido hasta aquí, y ni modo. Nos metimos a la casa y el lugar estaba más grande de lo que imaginaba. Había mucha luz, todo tranquilo, y el tipo me empezó a mostrar cada habitación como si fuera su propio lugar. La verdad, el mae me dio una vibra rara, pero de esas que no sabes si son buenas o malas, solo como una sensación que no podías ignorar. Estuvimos charlando un rato, y al final, le dije que sí, que me gustaba el lugar y que le iba a alquilar. Nos despedimos, y me fui caminando hacia mi carro, pensando que al fin había encontrado algo para ponerme en pie.
como a las 8 de la noche, ya en mi casa, me suena el teléfono. Era el dueño del lugar. Yo pensé, Mae, ya me van a decir que todo estuvo bien y que me dan el lugar, pero no. El tipo estaba molestísimo. Me dijo que porque no me había presentado a la cita que habíamos acordado para las 5. Yo, como que no entendí, le dije que sí había llegado, pero que me había tardado un poco porque el tráfico estuvo pesado. Y le expliqué que había sido un Mae el que me recibió, me mostró la casa y hasta estuvimos hablando un buen rato. El dueño, con un tono raro, me preguntó cómo era el tipo, que me lo describiera. Le di la descripción, un Mae canoso, un poco alto, de camisa azul y pantalones oscuros. Y ahí fue donde el dueño se quedó callado por unos segundos. Como que le cayó el 20 y me dijo, Vic, te estoy describiendo a mi papá. Ese tipo que te atendió no es un ser vivo. Mi papá murió hace un año. La casa que te alquilé era suya, y él siempre la cuidó, incluso después de muerto. Tal vez fue él quien te mostró el lugar. Mae, no te imaginas cómo me quedé. El culo se me apretó, no sabía si salir corriendo o quedarme pegado al teléfono. ¿Qué acababa de escuchar? Había hablado con un fantasma, Mae, un jodido espíritu que me había recibido como si nada. Pero el dueño del lugar, tranquilo, me contó que su papá era de esos viejos que siempre tenían la casa en orden, y que desde que falleció, la casa parecía viva, por decirlo de alguna manera. De hecho, algunos vecinos siempre decían que sentían su presencia, y nunca me imaginé que iba a ser tan real, tan palpable. Me tiré en la cama esa noche, Mae, y no te miento, no podía dormir. Estaba pensando en todo lo que había vivido, y sí, el Mae ese que me atendió me había hablado como si fuera un viejo más del barrio. Y yo, en mi ignorancia, pensaba que era solo un tipo amable que me quería mostrar el lugar. Pero era el padre del dueño, y ya no estaba entre nosotros. Esa historia la cuento con miedo, porque cada vez que paso cerca de esa casa, siento como si algo estuviera observándome. Nunca supe qué pasó realmente, si fue un sueño o algo raro, pero no sé, Mae, a veces siento que esos espíritus no nos dejan del todo. Se quedan ahí, entre nosotros, como si quisieran seguir controlando las cosas que dejaban atrás. Pero bueno, ya, no quiero pensar más en eso. Solo te lo cuento, porque, al final, uno nunca sabe cuándo va a terminar viendo algo que no entiende bien. ¿Y vos, alguna vez te ha pasado algo así?